Hola amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva edición en la cual vamos a sostener una conversación con la profesora María Teresa Cabrera, que es una persona con una larga tradición de organización de los maestros, de gestión profesoral, etcétera, y que hoy en día es la candidata presidencial por el Frente Amplio. Bienvenida, María Teresa. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en Contexto. Queríamos que tú nos explicaras un poco la candidatura presidencial, lo que plantea y cuáles son, diríamos, los ejes fundamentales de tu campaña. Bueno, la razón de ser por la que nosotros consideramos que en la República Dominicana, en este momento, en esta coyuntura, corresponde un esfuerzo por articular una propuesta que se pueda plantear como objetivo abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana, que significa, digamos, que completar esa transición democrática que inició tras la caída del régimen de Trujillo, con el primer ensayo democrático que encabezó el profesor Bosch, y que en esa Constitución del 63 se sintetizaba ese propósito de abrir paso a una nueva época política, que es hacer realidad la construcción de una democracia auténtica, que se exprese en la dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión política. El golpe de Estado frustró, malogró ese proceso, ese primer ensayo democrático, y luego sabemos que en el 78 se produjo una apertura de tolerancia de libertades públicas, pero se frizó, no produjo las transformaciones que debían ocurrir para dar paso a una democracia auténtica. Entonces nos quedamos en una transición que yo no sé, no conozco otra que haya sido tan larga como la de la República Dominicana, que todavía estamos en esa transición y no logramos completar una democracia de verdad. Entonces, por eso en el sistema político dominicano prevalecen rasgos esenciales que caracterizaron el régimen de la dictadura, como es la concentración de la riqueza, lo único que cuando Trujillo era en manos de Trujillo, y ahora en unas cuantas familias. La centralización del poder, ese es un rasgo que todavía prevalece, digamos, resalta en el sistema político dominicano, el clientelismo como un elemento esencial, el tema de altísimos niveles de corrupción y de impunidad. Yo creo que por primera vez ahora estamos viendo, a partir de la designación de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República y ese equipo que le acompaña, estamos viendo, digamos, apellidos sonoros y gente con poder económico y político sentado en el banquillo de los acusados. Pero históricamente aquí la impunidad, el manto de impunidad se ha enseñoreado. Entonces son rasgos del sistema político que requieren, que esperan por una transformación. Cuando se analiza el sistema, la política fiscal, se puede apreciar los niveles de inequidad que prevalecen, de inequidad social, la gran desigualdad
que está en la base de muchos de los problemas que afectan a la sociedad dominicana. Cuando usted analiza el tema de la inseguridad ciudadana, el rezago en el sistema educativo, el problema de la mercantilización en el campo de la salud, de la seguridad social, la manera, la cultura política, cómo se ha normalizado la mentira en la cultura política nuestra. Es decir, aquí se entiende que si usted es político, usted tiene como una licencia para mentirle a la gente, a la ciudadanía, y eso no es nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de abrir paso a una nueva época política, estamos poniendo de relieve la necesidad de un proceso de reformas político-institucional sustanciales que tiendan a una modificación de esos rasgos que eran sobresalientes en la era de la dictadura y que todavía permanecen en el régimen político nuestro, obviamente, digamos, restando los crímenes a leve y todos aquellos niveles de persecución, de ausencia total de libertad, pero necesitamos más que lo que hemos tenido como democracia, tan defectuosa, tan limitada, tan caricaturesca. Es necesario garantizar reformas que tiendan a transformar el clientelismo en un enfoque de derecho, que tiendan a crear políticas públicas que garanticen una mejor redistribución de la riqueza que se genera, que se produce con el trabajo de hombres y mujeres que, teniendo una participación protagónica en la generación de esa riqueza, no son beneficiarios de ella, porque uno de los mecanismos más efectivos para redistribuir riqueza es el salario y son las políticas públicas. Y las políticas públicas en la República Dominicana están permeadas en las áreas sociales y a todos los niveles por la lógica neoliberal que se impuso como un modelo que penetró no solo en el ámbito de la economía, sino también de la política, de la cultura, y ha impuesto valores que yo diría antivalores, que es necesario también tender a una transformación. Pero para eso se necesita una voluntad política, se necesita una convicción y un compromiso con esas transformaciones que tiendan a atacar los factores que causan la profunda inequidad y desigualdad social que ha prevalecido en la República Dominicana. María Teresa, hoy es 11 de septiembre y se cumplen 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile y su muerte, su asesinato. De la misma forma, este año, en este mismo mes, en noviembre, se cumplen 60 años del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Tú hablabas de la Constitución del 63, cómo fue derogada por el golpe de Estado, por el triunvirato, y sustituida por una constitución de carácter autoritaria y conservadora en extremo. Exactamente, en el año 1966 por el presidente electo en aquel momento, Joaquín Balaguer, que había sido presidente durante la dictadura de Trujillo, el último. ¿Plantean ustedes, el Frente Amplio y tu candidatura, cambiar la Constitución actual, hacer un proceso de una asamblea constituyente? Porque esa Constitución del 66, con parches, remiendos, etcétera, duró hasta el 2010. Sí. En el 2010 se hizo otra nueva,
pero ¿ustedes entienden que esa satisface o no las necesidades para avanzar en el cambio político y social y la justicia social en el país? No, yo creo que la Constitución del 2010, hace declaraciones formales que son atractivas, como por ejemplo declarar el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Pero esa Constitución no es coherente en todo su contenido con esa declaración. Si usted observa, por ejemplo, para pensar en la democratización de la vida, en la dimensión social de la democracia, que tiene que implicar mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones relevantes. Esa Constitución del 2010, por ejemplo, plantea el referéndum como un mecanismo de participación, y usted diría, oh, pero mira qué bien, excelente. Pero ese referéndum, hace 13 años que esa Constitución se aprobó y todavía no existe la ley para que se haga efectivo, para que se pueda materializar. Y observe que cada iniciativa, cada proyecto que se ha presentado es una retranca, expresa una voluntad de frenar la pretensión de participación de la ciudadanía, porque coinciden en que plantean un detalle, que los resultados del referéndum no son vinculantes. Al final, lo que te están diciendo es una jugada, es decir, es un entretenimiento, porque le están diciendo a la ciudadanía, te vamos a consultar, pero lo que tú digas no importa. Al final, 3 van a decidir. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Eso pasa igual con la iniciativa de participación social. Es decir, te colocan un elemento atractivo, bonito, que queda como una declaración formal, pero en el cuerpo de ese texto constitucional se frena la posibilidad de que eso se materialice. Entonces, por lo tanto, la Constitución del 2010, en cuestiones fundamentales sobre la que se consultó a la ciudadanía, como la constituyente, como metodología para llevar a cabo la reforma constitucional, la mayoría del pueblo dominicano aprobó esa metodología con un altísimo porcentaje y sin embargo no fue consagrado. Es decir, no existe una vocación, una práctica democrática en los actores políticos que han gobernado la República Dominicana. Entonces, un proceso de reforma político-institucional tiene que comenzar con la Constitución, que es el texto fundamental del que habrán de derivar las demás normativas, leyes, el ordenamiento jurídico global del Estado dominicano. Por ahí tiene que comenzar. Bueno, en muchos procesos en América Latina ha sido así. Es decir, se elige un gobierno de transformaciones y algunos han electo una asamblea constituyente exitosa, otros han fracasado, como es el caso de Chile, por cierto, que son elementos a analizar. En Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, han triunfado los procesos de constituyente y de participación popular en estas constituyentes. Y en otros procesos, por ejemplo, en el caso de México, nadie se ha planteado el cambio de la Constitución o la elección de una constituyente. Entonces, aquí tenemos el problema de que la democracia hay que perfeccionarla, que hay que introducir
elementos de redistribución del ingreso nacional a través del sistema fiscal y a través de los servicios públicos, como por ejemplo las pensiones, servicios de salud, sí, etcétera, etcétera. La educación. La educación, que es clave. Etcétera. Entonces, para ello hay que tener muchas voluntades unidas. Yo vi que ustedes firmaron como Frente Amplio un acuerdo para candidaturas locales con opción democrática, pero no he visto la consecuencia de esto. Es decir, no he visto candidatos comunes ya electos o designados. Sí, lo que pasa es que se está en ese proceso, pero sin duda yo creo, a ver, uno siempre aspira a más, ¿verdad? Pero yo creo que está en movimiento un proyecto unitario, multiforme. Ciertamente tenemos y vamos a llevar candidaturas comunes con opción democrática en distintas demarcaciones. Igual lo haremos con otras organizaciones de dimensión, digamos, nacional y otros movimientos en demarcaciones concretas, específicas. Pero sí vamos a tener, estamos en el proceso de concretar efectivamente territorios, nombre de esos candidatos, muy pronto se anunciarán, pero estamos en el proceso y vamos a tener candidaturas comunes, sin duda, en muchas demarcaciones. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos esta interesantísima conversación con María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio. En el segmento anterior estábamos hablando de posibilidad de, diríamos, convergencia de otras agrupaciones con un programa y con una sensibilidad parecida a la del Frente Amplio. En particular, el acuerdo que firmó el Frente Amplio y Opción Democrática para llevar candidaturas locales comunes. Evidentemente, eso debería, a nuestro entender, ser un acuerdo total. En una ocasión, la misma Opción Democrática con otro movimiento, el movimiento Patria para Todos, le planteó a la Junta Central Electoral hacer un proceso de primarias de los grupos de izquierda y progresista, y la Junta lo negó. Lo negó porque considera que los procesos de primaria solo son para los partidos en su interior, no a coaliciones. ¿Qué te parece esto? Nosotros ya habíamos hecho esa consulta con la Junta Central Electoral, por lo menos técnicos de ellos, de áreas que tienen que ver con esto, porque cuando nosotros iniciamos los esfuerzos, porque entendemos que esta coyuntura era una coyuntura propicia para plantearse el impulso, ¿no?, de una gran articulación de los sectores democráticos, progresistas y de izquierda en la República Dominicana, que tendiera, ¿no?, a superar esos niveles de dispersión que nos han caracterizado y que yo creo que en alguna medida no nos han permitido mostrar músculo. La Junta igual nos dijo que no estaba consagrado en el marco legal, que las primarias eran para organizaciones individuales, no para coaliciones.
Yo creo que en una reforma democrática que se plantee mover el país hacia adelante, tiene que contemplarse esa posibilidad. Porque yo creo que eso es una experiencia interesante de construcción de una cultura democrática, que incluso dentro del litoral nuestro tenemos que fomentarla, porque no hemos sido, digamos, los mayores portadores de una vocación en términos prácticos de democracia. Es decir, no tendemos a hacer procesos de elecciones que impliquen una participación amplia. Y yo creo que tenemos que hacer eso. Y esa es una posibilidad de aportar a ir transformando la cultura política en la República Dominicana. Yo creo que habría sido un ejercicio interesante de movilización política y pedagógico también. Ahora, hay un aspecto que yo he escuchado de algunos conocedores del tema, que dicen que el hecho que no se contemple en el actual ordenamiento electoral tampoco se prohíbe. Sí, dicen que lo que la ley no prohíbe está permitido. Está permitido. Yo creo que es un tema también de voluntad política. Entonces, si la Junta se niega a ser el instrumento para organizar esas primarias progresistas, los mismos partidos la pueden acordar entre ellos, usando el mismo padrón de la Junta, que todos lo tienen, y organizar, que evidentemente el costo es mucho más alto en términos económicos, pero organizar unas primarias. He visto que ha habido algunos intentos de coaliciones, particularmente entre el Frente Amplio, el Movimiento Patria para Todos y Opción Democrática. Ya la Alianza por la Democracia dijo que va en coalición con el partido de gobierno. No, Alianza por la Democracia no había estado participando desde un principio. No, digo, Alianza País. Alianza País, seguro que usted quiere decir. No, los dos. Alianza País aparentemente va a hacer un acuerdo con el partido de gobierno, y Alianza por la Democracia ya lo declaró. Sí, claro, por eso digo que nunca estuvieron en la mesa, en estas conversaciones, porque ellos desde el principio dijeron que irían en la coalición con el PRM. Entonces, ¿qué se puede esperar ahora de Bueno, es decir, cuál podría ser las expectativas de los movimientos progresistas y de los partidos de izquierda? Hay algunos que son abstencionistas, varios, sí, muchos. Sí, eso no cuenta pero para los fines de esta política, exacto. Claro que sí. Pero ¿qué se puede esperar de estos partidos? Por ejemplo, Frente Amplio tiene un diputado. Opción Democrática tiene otro. ¿Qué se podría esperar en términos congresuales? ¿Podría haber posibilidad de senadores o de más diputados, de alcaldes, de regidores, de directores de distrito, etcétera? Sin hablar del tema presidencial, ¿cuál sería la expectativa? Yo creo que con esta coalición multiforme que está en movimiento, que yo decía ahorita, los propósitos son aumentar la representación de los sectores democráticos y progresistas y de izquierda en el Congreso. Que hayan más José Horacio, que hayan más Juan Dionisio Rodríguez, que haya más Pedro, de Alianza País, que se pueda aumentar esa representación de los progresistas de izquierda en el Congreso, es un propósito. Y en ese sentido, aunamos esfuerzos, porque vamos a tener candidaturas comunes en distintas demarcaciones.
tanto a nivel del Congreso como a nivel de distritos municipales concretamente y a nivel de regidores de las regidurías y de alcaldía. Yo creo que las pretensiones y para lo que estamos trabajando es para lograr aumentar esa representación en esos niveles y digamos que sentar las bases para propósitos articuladores unitarios de mayor alcance. Me parece que en la República Dominicana se abre la posibilidad de que podamos realmente aprovechar una oportunidad que nos parece que está planteada. Yo creo que la coyuntura del 24 va a sacar de circulación, va a plantear una recomposición del escenario político, de las fuerzas políticas, de los liderazgos. Y me parece que igual los sectores del litoral nuestro estamos desafiados a dar un paso que trascienda el alcance que hemos podido construir en esta coyuntura y que podamos con tiempo, digamos, lo que podamos acumular en esta coyuntura, aportarlo a un esfuerzo de mayor dimensión, pero inmediatamente. No esperar que falte 2 años, 1 año para las elecciones. Yo creo que es un proceso interesante, ¿no? A pesar de que, los propósitos en términos de construir esa gran articulación, pues eran de mayor alcance, pero como dice el refrán popular, del lobo un pelo. Si podemos poner en movimiento ese movimiento multiforme, esa propuesta unitaria multiforme, unirnos en los territorios, podremos valorar esas experiencias, construir mayores niveles de confianza, de identidad. Y yo creo que esto tiene que servir para continuar inmediatamente transcurra la coyuntura del 24, que lo que acumulemos sirva para apostar a esa construcción que es necesaria si queremos aprovechar, digamos, la coyuntura que está planteada en el país. En el pasado, recuerdo, los objetivos meta de las organizaciones de izquierda siempre fue, primero, la clase obrera, segundo, el campesinado, tercero, los estudiantes, o todos mezclados. En la actualidad, esa diríamos, composición de quienes quieren ser movilizados y captada su atención, me comentaba en el caso de Opción Democrática, Virginia Antares, recientemente, que el objetivo meta de ellos es, primero, los primeros votantes, es decir, la juventud, de 18 a 24 años, que es un segmento importante del electorado. Y segundo, la mujer, los problemas propios de la mujer. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que son ambos segmentos poblacionales interesantes. Yo creo que hay una gran deuda aquí con las mujeres, por ejemplo, en materia de el ejercicio de los derechos, el reconocimiento de derechos que ya no se discuten en la inmensa mayoría de los países porque se entienden como algo normal, ya logrado, algo natural.
algo cotidiano. El tema, por ejemplo, de las 3 causales en la República Dominicana, los gobernantes han jugado a decirle, bueno, sí, yo lo apoyo, pero entonces dejo en libertad a los congresistas y resulta que para otras cosas esos congresistas no son dejados en libertad. Es decir, para lo que realmente importa, Danilo Medina devolvió el Código Penal varias veces para mostrar su identidad con las demandas de las mujeres, pero nunca hizo valer la mayoría, el control que tenía en el Congreso para que fuese aprobada esa exacto. Demanda de las mujeres en el Código Penal. Igual hace el presidente actual. Es decir, él dice, sí, yo estoy con las 3 causales, no con el aborto abierto, pero sí con las 3 causales. Pero eso es libremente, que los diputados, los senadores son libres y tienen que... Entonces, la jugada. Yo creo que es un nicho con el que se tiene deuda importante y que además representa la mayoría. Es inteligente plantearse ese segmento poblacional como nicho, y la juventud también es una mayoría importante en el padrón electoral. Pero también yo creo que es estratégico abordar las temáticas que tienen que ver con la juventud, porque la gente habitualmente dice, la juventud es el futuro. Yo creo que es el presente y es el futuro. Ningún acontecimiento relevante ha tenido lugar en la historia de la humanidad y concretamente en la República Dominicana sin una participación protagónica de la juventud. Y es un segmento que ha sido lesionado en el ejercicio de sus derechos por la imposición de políticas neoliberales que es necesario revertir en una propuesta que se plantee democratizar de manera auténtica la República Dominicana. Y obviamente nosotros creemos que la gente que trabaja, los hombres y las mujeres que viven de su trabajo, tienen que ser reivindicados. Claro. No es posible que los que generan riqueza sigan viviendo en condiciones tan precarias, tan marginales, a pesar de que todas las evaluaciones indican que el nivel de productividad de los trabajadores y las trabajadoras en la República Dominicana es un 75% por encima de lo que reciben como ingreso. Y eso es injusto y es una de las causas esenciales de la profunda desigualdad e inequidad social que prevalece en la República Dominicana. Para nosotros ese es un nicho muy importante. Muy bien, no quiero quitarte más tiempo porque sé que tienes un Tengo compromiso ahora en la universidad. Sí. Creo que ha quedado incompleta la conversación. Deberíamos quizás agendar otra nueva conversación aquí en el programa. Y entonces te agradezco tu participación y a los amigos televidentes ojalá puedan haber disfrutado de esta interesante conversación. Buenas tardes, buenas noches, lo que cabe.